Tú visualizas, tú escribes, afirmas todos los días, repites frases de poder, enciendes velas, meditas, y aún así, eso que tanto deseas sigue lejos, inalcanzable, como si existiera una barrera invisible entre tú y aquello que tu corazón anhela. Y tal vez exista, pero no está afuera, está dentro de ti. La verdad es que la mayoría de las personas intenta manifestar desde un lugar de carencia, de urgencia, de vacío, como si el universo fuera un comerciante difícil de convencer. Pero la sabiduría ancestral nos revela otra realidad. Cuanto más deseas algo con apego emocional, más vibras en la frecuencia de la ausencia. Y el universo, que responde a la vibración y no a las palabras, solo puede devolverte el eco de lo que realmente estás emitiendo. Carencia, duda, esfuerzo. Antes de continuar, si sientes que este tipo de conocimiento resuena con algo profundo dentro de ti, suscríbete al canal Codex Aeternus y deja tu like en este video. Aquí, cada revelación es un paso hacia la luz olvidada. Al suscribirte, no solo activas notificaciones, activas también el compromiso con tu propio recuerdo. Existe una ley olvidada, una llave que muchos maestros conocieron, pero que pocos se atrevieron a enseñar. No está escrita en libros de autoayuda. Se oculta entre los versos de textos sagrados, en los templos silenciosos del alma y en los límites de la física cuántica moderna. Nosotros la llamamos la ley al revés. Esta ley dice lo siguiente: cuanto más intentas controlar el proceso, más bloqueas el resultado. Y cuanto más sueltas, más el universo fluye hacia ti. No es una metáfora poética, es un principio real, un código vibracional, un secreto que fue susurrado por alquimistas, yogis, iniciados egipcios y sabios del desierto. Ellos sabían que el verdadero poder no está en hacer, sino en ser, y que manifestar no es una conquista externa, sino una consecuencia natural del alineamiento interior. Aquí en Codex Aeternus no buscamos fórmulas listas, desciframos los símbolos olvidados del alma. Y hoy vas a comprender por qué soltar es el nuevo manifestar, no como una técnica, sino como un cambio profundo de estado de conciencia. Respira profundo, silencia el ruido, porque lo que viene a continuación puede darle la vuelta a tu percepción y revelar lo que siempre estuvo oculto a plena vista. La mente condicionada asocia parar con debilidad. Cree que rendirse es lo opuesto a ganar. Pero en el lenguaje del espíritu, los significados se invierten. Lo que parece rendición, en realidad es reajuste. Lo que parece pausa es preparación. Y lo que parece silencio es escucha profunda. La ley al revés revela un secreto contraintuitivo. Hay un punto en el que seguir intentando se convierte en resistencia, no en avance. Es precisamente en ese umbral donde el buscador despierto comprende que el camino ya no es seguir adelante, sino detenerse, respirar, soltar y permitir que la sabiduría invisible tome el timón. Rendirse, en este contexto, no es fracasar. Es salir del control del ego y sincronizarse con lo invisible, con ese flujo sutil que ya conoce el desenlace. El universo no necesita que le grites órdenes, necesita que vibres como alguien que ya sabe. En la alquimia interior existe un principio sagrado. El oro solo nace en el vacío. La materia bruta debe ser purificada por el fuego, reducida a su esencia más pura, lo que los antiguos llamaban nigredo. Solo cuando todo lo innecesario se disuelve, surge el elixir dorado. Lo mismo ocurre con tus deseos. Mientras estén cargados de tensión, expectativa y control, aún son plomo. Pero cuando los entregas al vacío, comienzan a transmutarse. Es ahí donde el gran paradoxo se revela. Cuanto más sueltas, más el universo se acerca. No porque hayas renunciado a recibir, sino porque te hiciste a un lado. Porque dejaste de bloquear el flujo natural de la creación que quiere expresarse a través de ti. La verdadera manifestación no ocurre cuando fuerzas el tiempo, sino cuando te alineas con el tiempo sagrado. El tiempo del alma, el ritmo oculto de la creación que no responde a la prisa, sino a la vibración. Y esa es la clave. Soltar no es ausencia de intención, es presencia elevada sin apego. Cuando el deseo deja de ser una ancla emocional y se convierte en una frecuencia clara, serena y confiada,
el universo responde, porque por fin te has convertido en el terreno fértil donde todo puede florecer. Esta ley, que parece tan nueva a los oídos modernos, ya era conocida por aquellos que caminaron mucho antes que nosotros. Su origen se pierde en el tiempo, pero sus ecos aún resuenan en las tradiciones espirituales más profundas de la humanidad. En diferentes lenguas, símbolos y enseñanzas, los sabios de todos los tiempos dijeron lo mismo. El secreto no está en forzar, sino en alinearse con el flujo invisible que lo mueve todo. En el taoísmo, esta sabiduría ancestral fue llamada Wu Wei, el arte de la acción sin esfuerzo. Pero no se trata de pasividad ni de inercia. Se trata de actuar en armonía con el todo, como el bambú que se curva con el viento sin quebrarse jamás. El sabio taoísta no busca controlar el río. Se convierte en parte de su corriente. Él comprende que la corriente ya conoce el camino. En el budismo, Buda señaló el núcleo del sufrimiento humano: el apego, no el deseo en sí, sino el deseo aferrado, ansioso, compulsivo. Enseñó que la verdadera liberación surge cuando dejamos de desear desde el miedo a no tener y comenzamos a existir simplemente en presencia. El desapego, en este contexto, no es una renuncia al mundo, sino un retorno a la hora, donde nada falta y todo es completo. En la tradición mística de Jesús, encontramos esta misma lógica invertida: buscad primero el reino, y todo lo demás os será añadido. No hablaba de un reino físico, sino de un estado de conciencia, una frecuencia de alineación con lo divino. Cuando vibras en ese estado, no necesitas perseguir, todo comienza a buscarte a ti. El hermetismo, base de muchas tradiciones esotéricas, revela este mismo principio en una de sus máximas más poderosas: como es adentro, es afuera. La realidad que percibes es el reflejo de lo que vibras. El universo no responde a lo que dices querer, responde a lo que ya eres por dentro. Por eso, cuanto más te alineas internamente, más el mundo externo se transforma sin esfuerzo. Y en el antiguo Egipto, cuna de misterios olvidados, los iniciados sabían que el verdadero mago no ordena con palabras, sino con presencia. No mueve el mundo con gritos, sino con vibración silenciosa. Para ellos, la manifestación era la consecuencia natural de la unión entre el cielo y la tierra dentro del propio ser. El iniciado no forzaba, canalizaba, no pedía, emanaba. Estas tradiciones no enseñaban técnicas, revelaban un estado del ser, una forma de vivir en la cual el esfuerzo deja de ser lucha y se convierte en danza con lo invisible. La ley al revés no nació hoy, solo ha vuelto a ser recordada. Y tal vez, al escucharla de nuevo, no estés aprendiendo algo nuevo, sino recordando una sabiduría que tu alma ya conocía. Durante mucho tiempo, el mundo espiritual y el mundo científico parecían habitar universos opuestos, pero a medida que la física se adentró en lo invisible, en lo infinitamente pequeño, en lo impredecible, en lo cuántico, algo sorprendente ocurrió. La ciencia comenzó a confirmar lo que los sabios siempre supieron. En el campo de la física cuántica, surgió un descubrimiento que derrumbó siglos de pensamiento lineal. El simple acto de observar modifica el resultado del experimento. La presencia consciente del observador influye en el comportamiento de la partícula. Esto significa, en términos más profundos, que la realidad no es algo fijo ni externo. Es maleable, sensible a tu vibración interna. Pero hay algo aún más revelador. Experimentos han demostrado que cuando hay una interferencia mental intensa, ansiosa o forzada, el campo de posibilidades se contrae. Es como si el intento de controlar en exceso el colapso de la realidad generara un ruido vibracional que interrumpe la manifestación antes de que pueda tomar forma. En otras palabras, cuanto más tratas de forzar al universo a moverse, más bloqueas el camino por donde él venía. Y eso lo cambia todo. La ciencia, casi sin querer, rozó el velo de lo invisible y encontró allí la frecuencia de la creación. Y lo que reveló no es nuevo para quienes caminan la vía espiritual. La realidad responde mejor a la conciencia serena que a la mente tensa. En este contexto, la paz no es solo un estado emocional, es una tecnología vibracional. Un canal limpio donde la manifestación sucede sin ruido, sin fricción, sin resistencia. La ansiedad colapsa, la entrega expande,
El universo no reacciona a lo que tú crees que deseas. Responde a lo que vibras mientras observas. Y si observas la vida con desesperación, con escasez, con urgencia, eso es exactamente lo que ella reflejará de regreso. Pero si observas con confianza, con silencio y presencia, entonces el campo se organiza para reflejar esa coherencia interna. La ciencia, al descubrir que el observador participa en la creación de la realidad, solo confirmó lo que los antiguos llamaban magia, oración o intención sagrada. Hoy lo llamamos colapso de la función de onda, pero en el fondo, estamos hablando de la misma fuerza. El universo es un espejo sensible al alma despierta, y cuanto más despierta está esa alma, menos necesita hacer, porque su vibración ya es suficiente. Para comprender el desapego en su esencia más profunda, necesitamos salir de la lógica de la mente y entrar en el lenguaje del alma, ese que se expresa a través de símbolos, imágenes y metáforas, porque hay verdades que no pueden explicarse, solo pueden sentirse. Y el desapego es una de esas verdades. Imagina un lago de aguas cristalinas. Solo puede reflejar con nitidez cuando su superficie está en calma. Si arrojas piedras, pensamientos obsesivos, miedos, urgencias, las ondas distorsionan todo. El reflejo se fragmenta. Así también funciona tu mente. Cuanto más agitada, más turbia se vuelve la realidad que manifiestas. Pero cuando haces silencio, cuando permites que esa superficie interior se serene, el reflejo surge por sí solo, claro, coherente, fiel a tu vibración verdadera. Ahora piensa en una flor del jardín. Ella no se obliga a florecer. No hace planes, no establece metas, no se compara con la flor vecina. Simplemente sabe cuándo es el momento y se abre. Y cuando lo hace, está en total armonía con el sol, la lluvia, la tierra y el tiempo. Ningún elemento es forzado. Todo coopera, en silencio, para que el desborde de vida suceda. Así también ocurre con tu manifestación. No depende de presión, sino de maduración interna. Y el espejo, el viejo espejo espiritual. ¿Cuántas veces tratamos de cambiar la imagen externa sin tocar la raíz? Es como intentar que el reflejo sonría, sin antes suavizar nuestra propia expresión. El universo, como espejo sutil, no responde a lo que deseas, responde a lo que ya vibras. Por eso, el trabajo no está afuera, está en ese campo invisible de conciencia, donde todo comienza. La flor, el lago, el espejo, todos obedecen leyes que no pueden ser controladas, solo respetadas. Leyes invisibles, sutiles, que rigen el flujo de la creación como una danza silenciosa. Gritar al universo, exigir respuestas, pisotear el suelo, solo genera más fricción, pero cuando tú resuenas, todo se alinea. El secreto no está en gritar más fuerte, sino en sintonizar más profundo. Desapegarse no es dejar de desear, es dejar de tensionar. Es confiar en que lo que es tuyo por frecuencia llegará en el momento perfecto, no cuando lo exijas, sino cuando estés verdaderamente listo para recibir. Ese es el ritmo del universo, y el universo no se equivoca en su compás. Existe una línea muy sutil, casi imperceptible, entre insistencia y entrega, entre desear con conciencia y desear con ansiedad. Muchos creen que están haciendo su parte, cuando en realidad solo están generando más resistencia energética al resultado. Para detectar ese punto, debemos observarnos con honestidad. ¿Estás forzando o estás fluyendo? Existen señales claras, casi siempre ignoradas por la mente apresurada, pero que el alma reconoce de inmediato. Primera señal: el esfuerzo genera dolor. Si cada paso que das hacia tu objetivo se siente como una batalla, si hay agotamiento emocional, mental o incluso físico, entonces quizás no estás avanzando, estás desgastándote. El camino del alineamiento no está exento de acción, pero es una acción que fluye con ligereza, con dirección interior, no con el peso del mundo sobre los hombros. Segunda señal: el esfuerzo intenta controlar. El alineamiento permite confiar. Cuando tratas de manipular todos los detalles, cuando exiges garantías, cuando fuerzas los resultados, estás operando desde el ego, ese que no soporta el misterio. Pero el universo no responde a fórmulas, responde a resonancia.
Cuando estás alineado, te conviertes en un campo magnético, no en un titiritero. Permites que lo invisible ordene lo visible. Tercera señal. El esfuerzo genera ansiedad. El alineamiento trae paz. No es la paz de la inacción, sino la certeza silenciosa. Cuando tu vibración es coherente con lo que deseas, no necesitas perseguir. Simplemente caminas, sabiendo que ya viene hacia ti. La ansiedad es prisa sin fe. La paz es presencia con confianza. Estas 3 señales no son solo consejos espirituales, son instrumentos de autodiagnóstico vibracional. Porque, en el fondo, tú siempre sabes si estás empujando o siendo guiado. Y esta comprensión nos lleva a una de las metáforas más poderosas jamás enseñadas sobre el tema, la historia del arquero Zen. En el Japón ancestral, en las escuelas de arquería espiritual, el verdadero objetivo no era acertar al blanco. La enseñanza era otra. Conviértete en uno con el arco, la flecha y el aire. El maestro no enseñaba técnica, enseñaba presencia. El discípulo aprendía a soltar la flecha desde el vacío interior, sin intención, sin expectativa. Y paradójicamente, era precisamente así como alcanzaba el centro. Porque el centro, en el Zen, no es un lugar físico, es un estado vibracional. Cuando hay tensión, el arco se curva demasiado y la flecha se desvía. Cuando hay control, el cuerpo se endurece y la puntería falla. Pero cuando hay serenidad, entrega y silencio, el disparo ocurre por sí solo, natural, inevitable, perfecto. Ese es el secreto de la manifestación. No se trata de hacer que la flecha llegue al blanco, sino de convertirte en el canal por donde el disparo sucede naturalmente. Cuando el ego suelta el control, el universo responde. Cuando el deseo se disuelve en el ser, la creación ocurre sin esfuerzo, como la respiración. ¿Y lo más bello? El blanco no siempre aparece donde lo esperabas, pero siempre aparece donde ya estás listo para recibirlo. La clave oculta detrás de la ley al revés no está en el deseo en sí, sino en la calidad energética con la que ese deseo es emitido. Existe una inversión sutil pero poderosa. Cuando deseas algo desde la carencia, lo alejas. Cuando lo deseas desde la plenitud, lo atraes. Esta es una de las mayores ilusiones espirituales sobre la manifestación. Creer que con solo desear intensamente es suficiente. Pero desear mucho, si viene cargado de ansiedad, tensión o miedo, envía al universo un mensaje claro. Esto aún no es mío. No soy suficiente sin ello. Y el universo, que responde a la vibración, no a las palabras, devuelve ese mismo reflejo de escasez en tu realidad. Por eso, la verdadera manifestación no ocurre cuando simplemente dices lo que quieres. Ocurre cuando te conviertes en el tipo de conciencia capaz de sostener aquello que deseas. No se trata del coche, la casa, la relación o la sanación. Se trata de quién eres mientras deseas todo eso. Si deseas como quien mendiga, el universo se cierra. Si deseas como quien ya se sabe completo, el universo se abre. La realidad comienza a transformarse cuando recuerdas quién ya eres. Cuando sueltas la narrativa de carencia y entras en el campo de la certeza silenciosa. Es entonces cuando el mundo externo, como un espejo sensible, empieza a reorganizarse. No por magia, sino por coherencia vibracional. Y para que esto no parezca solo teoría, basta con observar los ejemplos que la vida ofrece. La mujer que pasó años buscando desesperadamente una relación. Hacía rituales, repetía decretos, buscaba señales, pero todo parecía lejano, hasta que un día, agotada, soltó, decidió cuidarse. Volvió a pintar, a bailar, a reír sola, y fue en ese estado de plenitud sin prisa donde el amor llegó, espontáneo, fluido, inesperado, no porque dejó de desearlo, sino porque dejó de suplicar. El hombre que trabajaba sin descanso, siempre tenso, preocupado por el dinero, vivía en alerta, lo planeaba todo. Nada fluía, hasta que un día, extenuado, eligió cambiar su frecuencia. Empezó a agradecer lo que ya tenía. Dejó de luchar y comenzó a actuar solo cuando sentía inspiración verdadera. Y en ese espacio entre la acción y el silencio, las oportunidades comenzaron a llegar, sin perseguirlas. La puerta que se abre no es la que empujas con fuerza, es la que se abre sola, cuando tu presencia se convierte en la llave. Ahora bien, ¿cómo vivir esta inversión energética en la práctica?
¿Cómo aplicar la ley al revés en lo cotidiano, cuando todo a nuestro alrededor parece gritar esfuerzo, prisa y control? Aquí te comparto 8 llaves alquímicas que pueden abrir ese portal interno. La primera llave es reprogramar tu diálogo interno. La manera en que te hablas a ti mismo moldea, muchas veces sin que lo notes, la frecuencia de tu campo energético. Frases como necesito, ojalá que funcione, espero que llegue pronto, parecen inofensivas, pero cargan la vibración de la carencia, de la duda, de la separación. En lugar de eso, prueba a decir, está llegando a mí, ya estoy listo para recibir. Todo llega en el momento perfecto. Esto no es un juego de palabras, es alquimia vibracional. Cada afirmación consciente es una partícula de luz reorganizando la realidad invisible a tu alrededor. La segunda llave es crear un pequeño ritual de rendición cada mañana. Al despertar, antes de sumergirte en el caos del día, cierra los ojos por un instante. Visualiza tus deseos como esferas de luz reposando en tus manos y luego suéltalas, una por una, como si las entregaras al corazón del universo. Repite en silencio, confío, no necesito forzar. Todo lo que es mío por esencia llega con suavidad. Este simple acto limpia tu campo y te devuelve al estado de presencia receptiva. La tercera llave es actuar desde la inspiración, no desde la obligación. En el mundo material estamos rodeados de agendas, metas y presiones externas. Pero el alma solo florece cuando sigue el ritmo del entusiasmo, no el de la exigencia. Antes de hacer tus tareas, respira profundo y pregúntate, ¿qué me llama con alegría? ¿Qué fluye con ligereza ahora? Cuando actúas en coherencia con tu energía, incluso el gesto más sencillo se vuelve sagrado. La cuarta llave es esperar con sabiduría. No toda decisión debe tomarse ahora. No todo camino se revela a la fuerza. A veces, la verdadera sabiduría está en guardar silencio, observar y permitir que el tiempo del alma haga lo que solo él puede hacer. La paciencia auténtica no es pasividad, es confianza activa, fértil. Es una forma de colaboración silenciosa con el universo. La quinta llave es visualizar quién eres, no lo que quieres tener. Deja de imaginarte como alguien que aún está buscando. En cambio, mírate como alguien que ya vive, siente y vibra la realidad que desea. No te visualices pidiendo salud. Mírate saludable, luminoso, presente. No te visualices anhelando amor. Mírate amado, pleno, vibrando reciprocidad. La mente subconsciente responde a la identidad, no al deseo. La sexta llave es abrazar el vacío como parte del proceso. Ese espacio entre el deseo y su manifestación no es castigo, es el útero de la creación. Pero muchos, al sentir ese silencio, entran en pánico. Llenan el vacío con dudas, con miedo, con acciones compulsivas. El secreto es otro. Respira dentro del silencio. Quédate ahí. Honra ese intervalo. Es justo ahí donde lo invisible empieza a tomar forma. La séptima llave es usar la gratitud como ancla cuántica. Agradece no solo por lo que ya tienes, sino también por lo que está en camino, como si ya hubiera llegado. Esto va más allá del pensamiento positivo. Es un puente vibracional entre el ahora y el campo de infinitas posibilidades. La gratitud no acelera el tiempo, disuelve la distancia entre tú y aquello que es tuyo por frecuencia. Y por último, la octava llave. Conviértete en testigo de tu mente. Tu mente va a intentar sabotear este camino. Te dirá que no funciona, que es mejor volver a controlar, a correr, a forzar, pero no luches con ella. Obsérvala. Mira cómo surge el pensamiento y cómo se disuelve. Regresa a tu centro. Regresa al vacío donde todo es posible. Allí ya no eres prisionero de lo que piensas. Eres espacio, eres presencia, eres canal. Estas llaves no son pasos lineales. Son espejos que te permiten ver dónde estás vibrando. Cada día, una de ellas puede encender algo nuevo dentro de ti, y poco a poco, sin esfuerzo, sin presión, comenzarás a notar. Lo que antes parecía lejano, empieza a acercarse, como si el universo, por fin, te estuviera escuchando. Pero en realidad, siempre lo estuvo. Lo que cambió fue tu frecuencia, tu tono, tu forma de vibrar.